Dios les bendiga, hermanos y amigos. Soy el pastor Roberto Andino. Bienvenidos a su programa Temas de Impacto Espiritual. Hoy vamos a hablar acerca del tema el síndrome de Judas. Y usted dirá, ¿qué es el síndrome de Judas? Bueno, el síndrome de Judas es exactamente lo que le ocurrió a Judas. Amén. ¿Cuál Judas estoy hablando? No estoy hablando de Judas, el que escribió la epístola de Judas, sino Judas Iscariote, el que traicionó al Señor. Amén. Por eso he aquí el tema, el síndrome de Judas. Cuidado con el síndrome de Judas. Vemos que el Señor, amén, le habló contundentemente a este hombre. Amén. Muchas veces las personas a las cuales les damos más confianza, muchas veces lamentablemente son las que nos traicionan. Y eso sucedió con respecto a Judas. El Señor le dio el cargo de tesorero, amén, en la obra que el Señor estaba haciendo. Y vemos cómo Él lo traicionó. Vemos que allá en la cena el Señor le dice: el que moja y mete su mano conmigo en el plato, ese me va a traicionar. Amén. Y vemos que todos los discípulos le dijeron al Señor, asustados, porque en la mayoría podía haber cobardía, podía haber miedo, pero no había un síndrome de traición en los demás. Y vemos que todos le hablaron al Señor y le dijeron: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y el Señor, amén, aleluya, mira cómo todos los discípulos le están diciendo: seré yo, Señor. Pero Judas le dijo: seré yo, Maestro. Amén. ¿Por qué todos le dijeron: seré yo, Señor? Y solamente él les dice: seré yo, Maestro, porque para Judas el Señor no era su Señor, sino un maestro. Vemos que en el corazón Judas comenzó a menospreciar a nuestro Señor. Amén. ¿Cuándo surgen las traiciones? En un corazón que menosprecia. Vemos que todos los discípulos le dijeron Señor al Señor, y él le dijo Maestro, porque para Judas el Señor nada más era un maestro, pero no era su Señor. Amén. Así es que vemos que el Señor, después, tratando de devolverlo, amén, de sacarlo de la decisión errónea que él iba a tomar, le dijo el Señor: lo que vas a hacer, amén, que lo hiciera rápido, le dijo el Señor. Vemos que cuando Judas viene a entregarlo, amén, con los guardias, amén, del templo, viene el Señor, amén, vienen a apresar al Señor. El Señor le dice: ¿a qué vienes, amigo? Y después le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. El Señor dio muchas advertencias a Judas acerca de lo que él iba a hacer. Comenzó a reconvenirlo, pero Judas, en ninguno de esos llamados para que él se abstuviera y se arrepintiera de la traición, del daño que él iba a hacerse, amén, el Señor comenzó a advertirle para que él diera marcha atrás a lo que él había ya tomado en su corazón, la decisión. Vemos que una persona, cuando tiene el síndrome de Judas, menosprecia, mira en poco, amén, a la gente que le ha sido de bendición. También vemos que se deja guiar por la codicia, porque por 30 monedas de plata él entregó al Señor. O sea, que una persona, amén, que tiene el espíritu o el síndrome de Judas, amén, es porque se ha corrompido por el dinero. Porque Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata. También vemos que Judas, cuando le dice seré yo, Maestro, vemos un grado de hipocresía, porque él sabía que el Señor sabía que él lo iba a entregar. Muchas veces cuando tenemos el síndrome de Judas, vamos a actuar en hipocresía.
no seremos genuinos. Amén. ¿Cómo terminan aquellos que tienen el síndrome de Judas cuando no hay un arrepentimiento genuino? Judas después terminó con amargura. Amén. Y la amargura nos llevará a tomar malas decisiones. La gente que hoy en día ha traicionado sus principios, ha traicionado al Señor, ha traicionado su obra. Los que han traicionado la obra hoy en día están en amargura, están en muerte. ¿Cómo terminó Judas? Suicidándose. Porque la amargura, el remordimiento lo llevó a quitarse la vida. Porque mal paga el diablo a quien bien le sirve. Así es que en esta hora, amén, cuidémonos del síndrome de Judas. Abstengámonos de toda especie de mal. Amén. No traicionemos nuestros principios, no traicionemos al Señor, no traicionemos su obra. Amén. Y a través del caminar cristiano han habido muchos Judas, muchos Judas. ¿Cómo están? ¿A dónde están? ¿En qué han terminado los Judas de hoy? Lamentablemente no podemos decir que están bien. Ninguno que ha traicionado al Señor, que ha traicionado su obra, que ha traicionado sus principios, no los principios personalistas, los principios de Dios. Amén. Porque hay gente que tiene principios, pero esos principios no son de Dios, son principios de Él, caprichos de Él o de ella. Hay gente que dice, yo no traiciono mis principios, sí, pero tus principios, lamentablemente, no son los principios de Dios, son principios personalistas, principios egoístas. Aquí es de no traicionar los principios que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Cuando nosotros, amén, nos mantenemos fieles, no vamos a caer en la trampa de la traición. ¿Quién fue el primer traicionero? El primer ser que traicionó, Satanás. Satanás traicionó la confianza que Dios le había dado ahí en el cielo. Por eso ningún traicionero tendrá parte en el reino de los cielos. Así es que huye de estas cosas, amado hermano, amado amigo que me escuchas, amado pastor, huye de todo aquello que quiera manchar tus vestiduras. Di no a la traición. Hoy en día Dios quiere hombres fieles, hombres que en el tiempo bueno sean fieles, pero también hombres que en el tiempo malo sean fieles. Fieles primero a Él. Y cuando seremos fieles a Él, seremos fieles, amén, a su obra, a las autoridades que Dios ha puesto dentro de la misma obra a presidirnos. Amén. Porque hay gente que es fiel, amén, mientras estaba en un cargo, mientras estaba en una posición de privilegio. Pero cuando salieron de ello, empezaron a ser infieles. ¿Por qué? Porque en su corazón ya estaba el síndrome de Judas. ¿Cuál es el síndrome de Judas? La traición. La traición. Amén. Amado hermano, amado pastor, pastora, no traiciones, no seas un traicionero, no seas una traicionera. Es el tiempo para ser fiel. Cristo está a las puertas. Es el tiempo para invocar la misericordia del Señor. Es el tiempo para acercarnos a Dios. Es el tiempo para corregir aquello que en el caminar hemos trastabillado. Es el tiempo para corregir todo aquello que hemos venido haciendo de una manera incorrecta. Amén. No necesitamos irnos a hacer pecados de muerte para hacer lo malo. Recuerda que las pequeñas zorras son las que arruinan la viña. En Judas, lo que lo arruinó fue una pequeña zorra. Dice la Biblia que Judas hizo todo esto porque era un ladrón. La persona que traiciona, amén, es porque también es un ladrón. Hay gente que se ha robado lo que no han sido de ellos. Judas robaba lo que no era de él, porque metía la mano en las finanzas de la obra que el Señor estaba haciendo. ¿Cuánta gente, hermano, ha caído en traición y nos hemos dado cuenta que han estado robando
que han sido unos ladrones, lamentablemente. El que traiciona también es porque ha decidido robar, ha decidido o ha robado. Así es que en esta preciosa hora te habla el pastor Roberto Andino con este pequeño pensamiento: no caigas en el síndrome de Judas. Así es que este ha sido mi disertación en esta hora. Si tú quieres suscribirte al canal, suscríbete para que YouTube te avise cuando estemos posteando un nuevo video. Solamente quiero decirte que Cristo te ama y que Él espera por ti siempre. Dios te ama.